está hablando el Dale. presidente Alberto Fernández en el Consejo Económico, lo escuchamos. Especulativas para que favorezcan una mejor distribución del ingreso en el mundo. Alicia es una persona que piensa como nosotros y por lo tanto es muy grato hablar con ella. Está dejando CEPAL en los próximos meses y se está yendo a trabajar con mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador. Ella es mexicana, con lo cual retornará a su tierra. Pero lo que le pedí es que siga muy cerca nuestro, porque la ayuda que nos ha dado es incalculable, incalculable. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué me cuentan todo esto? Porque la verdad ayer con Alicia compartí una serie de reflexiones sobre el estado actual de las cosas, sobre las cosas que creo que debemos hacer, sobre las cosas que creo que debemos cambiar, sobre la oportunidad que tenemos para que ese cambio ocurra. Nosotros venimos desde hace 2 años planteándole al mundo que el mundo no es justo. Y además debimos atravesar un tiempo, que fue el tiempo de la pandemia, donde esa desigualdad y esa injusticia quedó revelada ante nosotros. Primero, la primera reflexión que todos debimos hacer y todos debimos hacer es: nosotros somos conscientes que de repente apareció un virus imperceptible al ojo humano y que atacó a todos por igual. No diferenció entre ricos y pobres, atacó a todos por igual. Y atacó a todas las economías del mismo modo. Algunos tenían más espalda para soportar ese padecimiento, otros teníamos menos. Pero la verdad es que nos atacó a todos. Nosotros nos dimos cuenta cómo esas burbujas financieras se pinchaban en un segundo por la presencia de esa realidad. Nosotros advertimos que en verdad lo único que quedó en pie fue la inversión genuina, la inversión real, lo que se invirtió en empresas, lo que se invirtió en producción, lo que se invirtió en fábricas. Eso es lo único que quedó en pie. Si nosotros somos conscientes de eso, lo primero que tenemos que hacer es poner en un lugar de privilegio, en un lugar de reconocimiento, al que invierte para que se produzca, para que se dé trabajo y para que se desarrolle. Es lo primero que tenemos que hacer. Y tenemos que explicar claramente que en verdad lo que queremos es ese capitalismo que invierte, arriesga, da trabajo, produce, genera desarrollo, que no es lo mismo que crecer, ¿eh? Porque el crecimiento muchas veces queda en el bolsillo de unos pocos, mientras la miseria se distribuye en millones. Y el desarrollo permite que el crecimiento sea para todos, sea equilibrado e igualitario. Y en verdad yo no tengo ningún interés en crecer, tengo interés en que la Argentina se desarrolle, que son dos cosas distintas, muy distintas. Y le decía ayer a Alicia, mirá, lo hemos visto, ¿por qué lo seguimos discutiendo? Siempre recurro a una frase de un sociólogo americano, Berger, que alguna vez en una de sus obras, no tengo idea con cuál de los libros que leí de él, me dejó pegado en la mente una frase que siempre repito. La mayor muestra de decrepitud de una sociedad es el momento en que una sociedad discute lo obvio. Y yo lo que siento es que es tan obvio lo que estoy diciendo que no deberíamos discutirlo más. No nos dimos cuenta de lo que pasó. Piensen ustedes que la pandemia apareció, afectó mucho a los países muy pobres, afectó mucho a los países muy ricos, pero fundamentalmente puso en evidencia la inutilidad de la lógica de la especulación financiera, porque todo desapareció en un minuto. Y también dejó en evidencia
que la inversión productiva se mantuvo en pie. Y que si el mundo se recupera es porque esa inversión productiva quedó en pie. Porque en verdad la pandemia fue como una bomba neutrónica. Se llevó vidas, pero dejó las estructuras en pie. Y si pudimos recuperarnos es porque esas estructuras existían. Lo que no existía era el dinero de los especuladores, se había evaporado, había desaparecido. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que construir otra realidad, porque esa realidad no sirve de nada. Es muy frágil. Un virus puede terminarla en segundos. Y quiero decir también que la pandemia nos demostró la desigualdad en otros momentos. Por ejemplo, en el momento en que empezamos a encontrar la solución. Porque en ese momento, el 10% de los países más poderosos guardaron para sí el 90% de las vacunas que se producían. Y el 90% del mundo penaba por tener una vacuna. Y penaba por el mundo buscando una vacuna. A nosotros nos criticaban mucho en esos días, pero la verdad es que íbamos a donde nos vendían vacunas. Nos vendía vacuna Rusia, íbamos a Rusia. Nos vendía vacuna China, íbamos a China. Nos vendía vacuna India, íbamos a la India. Nos vendían vacuna a los americanos, fuimos a los americanos. Porque la verdad, lo que en ese momento ocurrió es que los países centrales se guardaron la vacuna para ellos y no la distribuyeron en el mundo. Y ahí también entendimos la importancia que tiene para un país que la ciencia y la tecnología se desarrolle. Porque si hubiéramos sido capaces de haber desarrollado nuestra propia vacuna a la velocidad que la necesitábamos, no hubiéramos tenido este problema. Ahora lo estamos haciendo. No vamos a tener una vacuna, que vamos a tener 3 o 4. Ahora tenemos 3 o 4 vacunas en marcha, producto del trabajo conjunto de la actividad privada con universidades públicas y con el CONICET. Y yo lo celebro. Pero en aquel momento tuvimos que vivir ese momento. La primera pregunta que yo ayer me hacía con Alicia era, ¿qué necesita la humanidad para darse cuenta de la injusticia? ¿Qué más necesita? Algunos datos dicen que más de 6 millones de personas han muerto por la pandemia. Que muchas más se enfermaron. No nos alcanza tanta muerte para decir cambiemos. Esto así no puede seguir. ¿Qué más necesitamos? Pero parece que la humanidad no aprende. Porque después de semejante dolor, de semejante tragedia, de semejante hecho tan traumático, se desata una guerra. Una guerra entre los poderosos, Estados Unidos, Rusia y Europa en el medio. Y las guerras del presente no son las guerras que conocimos, donde había un teatro de operaciones, donde se disparaban balas. Es una guerra donde se disparan misiles, se mata gente, se avanza con tanques, se bombardea desde aviones, pero es una guerra donde la economía entra en juego y como nos hemos globalizado, todos quedamos afectados por esas guerras. Entonces, siempre digo yo que a mí me encantaría tener un presidente que me cuente sus experiencias, pero la verdad que, gracias a Dios, ningún presidente tuvo la experiencia que tuve yo, de tener que gobernar en una pandemia en un país destruido como el que recibimos. Y la verdad es poca la experiencia que me pueden brindar en ese punto. Porque las salidas que tuvieron y que aprovecharon muchos, yo no las tuve. Ahora, lo que sí quiero soñar es que esta sensación que tengo yo de que tanta muerte y tanta dolor no haya sido en vano y podamos
empezar a construir un país diferente, donde tanta injusticia desaparezca, donde tanta desigualdad desaparezca, donde la pobreza sea un problema no de los pobres, sino de todos nosotros. Eso podemos hacerlo posible. Ayer tuve una charla con amigos de la UIA y con amigos de la CGT. Una primera charla, en la que tienen que estar muchos más, ¿eh? Y les planteaba, miren, hemos probado 1000 formas. Nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon. Bueno, ¿por qué una vez nos probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada? Probemos, démosle una oportunidad al diálogo, como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démonos la oportunidad una vez al diálogo, para ver si podemos construir algo nuevo, algo distinto. Y en verdad, yo sé que todo el proyecto de futuro del país, eso que acaba de contar en su maravilloso discurso, o explicar en su maravilloso discurso Gustavo, y explicar con tanto detalle en su presentación Matías, eso es una Argentina que proyectamos a futuro. Y eso tiene que seguir trabajándose en este ámbito, con la participación de todos y de todas. Pero la Argentina tiene urgencias. Y las urgencias también debemos resolverlas. Ahí lo veo a Roberto, que pelea día a día para ver cómo controla el mayor problema que tenemos en la Argentina, que se llama la inflación. Que hay que entender que en gran medida es problema nuestro, porque es cierto que la inflación se complica por el escenario internacional. Pero ayer hablábamos con Martín y de los 50 puntos de inflación que la Argentina ha tenido, debe haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto internacional. Pero hay 40 que son nuestros. Eso hay que revisarlo. Eso está mal. Eso nos daña a todos. Porque, entre otras cosas, el capitalismo necesita de gente que consuma. Un capitalismo que prescinde de los consumidores es un capitalismo que se mata, que se suicida. Y lo que tenemos que garantizar es el consumo de nuestra gente para que ese capitalismo siga vivo, para que el que invierte tenga ganas de invertir y seguir invirtiendo para crecer. Y nada lastima más que la sensación de crecimiento que la inflación. Porque lo que sentimos es que lo que ganamos no nos alcanza, nos dura poco. No nos deja ahorrar, no nos deja proyectar ni crecer a futuro. Nosotros tenemos como sociedad el deber de tomar este momento que es fundacional. No lo pudimos hacer antes. Ustedes dirán, ¿pero por qué no lo propusiste el primer día? La verdad es que lo vengo proponiendo hace mucho tiempo, pero lo que es cierto es que el escenario no estaba dado. Porque era muy difícil pensar este escenario cuando teníamos 100.000 millones de dólares de acreedores privados reclamándonos que paguemos. Tuvimos primero que resolver ese problema. Y cuando terminamos ese problema, era muy difícil proyectar el futuro con una deuda de 45.000 millones de dólares con el fondo y que este año nos obligaba a pagar 19.000 millones de dólares. Había que despejar esos problemas para poder animarnos a pensar en el futuro. Y ayer lo hablábamos, ese escenario ha empezado a despejarse. Ahora ya tenemos claro dónde está el horizonte. Ya sabemos que este año no vamos a tener que desembolsar 19.000 millones de dólares que hubieran postergado a millones de argentinos. Y sabemos que tenemos que crecer. Y sabemos que tenemos que producir más. Miro con
tranquilidad que la tasa de desempleo baja. Miro con intranquilidad que hay 1.300.000 argentinos que viven de un plan que el Estado le da, porque lo que necesito es que esos argentinos vuelvan al trabajo formal, porque no son argentinos que no trabajan, son argentinos que trabajan, pero que no tienen ninguno de los derechos que tiene un trabajador formal. Y también me doy cuenta que en la Argentina, por las crisis recurrentes, ha nacido algo que se llama economía popular, de la que por ahí el Chino Navarro habló antes que yo, no lo sé, pero que nosotros tenemos que reconocer como un dato de la realidad. A mí me costó mucho entenderlo. Allí hay una economía que se mueve al margen de la economía formal, que incluye a millones de personas y que nosotros no podemos hacer de cuenta que no existen. Que nosotros tenemos que darle un marco regulatorio distinto al de la economía formal para abrazarlos, para incorporarlos, para hacerlos parte de la sociedad argentina. Porque con la honestidad que debemos hablarnos, esa economía ha llegado para quedarse, yo creo que por mucho tiempo. Y no podemos esperar que el crecimiento derrame sobre ellos, porque el derrame no existe. Ya lo vimos muchas veces. Muchas veces nos hablaron del derrame. El derrame no existe. No existe. Lo que se derrama va al bolsillo del poderoso. No va a los pobres. No va. Allí también tenemos que darnos un trabajo. En un mundo, además, que nos somete a infinitos exámenes. Porque todo esto que debemos hacer, lo tenemos que hacer en una sociedad que reclama, con razón, con motivo, el fin de las desigualdades en materia de género. Y eso hay que atenderlo. Y todo lo que construimos tenemos que construirlo con perspectiva de género, incluyendo, aceptando la diversidad. Pero es un aprendizaje que como sociedad hay que hacer, que todavía a muchos cuesta. Yo ya estoy deconstruido, se llama, Malena. A mí ya me deconstruyeron, entonces lo entendí. Pero a muchos no. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. No es posible que en los tiempos que vivamos, por un mismo trabajo, una mujer gane menos que un hombre. No es posible. Y no es posible que se elija primero un hombre antes que una mujer. No es posible. Eso hay que cambiarlo. El mundo lo reclama, la sociedad lo reclama. Vamos a ser mejores si hacemos esas cosas. Pero también vivimos en un mundo que nos reclama cuidar el clima. Hemos visto hace un mes atrás incendiarse el 10% del territorio correntino. Un año antes vimos incendiarse Lago Puelo y muchos bosques nativos del sur de la patria. Hay que prestar atención a este problema, porque el problema del cambio climático no es un problema del futuro, es un problema del presente, está entre nosotros. Complica nuestra vida del presente. Y algo tenemos que hacer para afrontarlo. Argentina tiene que tener una nueva ley de bosques nativos, una nueva ley que cuide los montes, porque en esos bosques, en esas selvas y en esos montes está el oxígeno que necesitamos. Y el mundo debe reconocer que los que queremos convertirnos en el pulmón del mundo tenemos derechos. Néstor decía, Argentina es acreedor ambiental, y tiene razón, porque es mucho más el oxígeno que brinda que el carbono que emite. Sin embargo, nadie nos reconoce esa condición de acreedores ambientales.
Y hay que dar una pelea en el mundo para que nos lo reconozcan. Como seguimos dando la pelea por las sobretasas en el Fondo Monetario, como seguimos dando la pelea para que de una vez por todas los organismos internacionales hagan un plan financiero para financiar la resiliencia de la pandemia. Nosotros tenemos una gran pelea por dar por delante. Y tenemos urgencias, como la inflación, y tenemos proyectos. Este proyecto que yo algo mencioné en mi discurso del 1 de marzo, que es un proyecto que además piensa a la Argentina como un todo. Y es un proyecto que además privilegia lo que yo llamo la periferia argentina, porque la Argentina ha sido construida con una zona núcleo y con dos periferias al norte y al sur. Y la verdad es que argentinos son todos. Argentino es el formoseño y argentino es el que vive en Río Negro o vive en Ushuaia. Argentinos somos todos. Y no es posible seguir construyendo una Argentina con un centro opulento y con periferias al norte y al sur que sufren. Porque eso no es ético. No es ético. Como ciudadanos argentinos que somos, no es ético. Lo ético es que cada argentino tenga la oportunidad de desarrollarse en el mismo lugar donde nace. Eso es lo ético. Eso es lo que debemos lograr. Bueno, allí está el presidente Alberto Fernández en el Consejo Económico. Nacho, hagamos como un resumen de lo que estuvo diciendo y también mencionó muchas veces Alicia. Alicia, ¿quién es Alicia? Alicia es Alicia Bárcena Ibarra, que es la presidente de la CEPAL. Ella es una diplomática mexicana que ahora se va a incorporar al gobierno de José Manuel López Obrador. Ella estaba en la CEPAL, que es un organismo regional de Naciones Unidas para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Es economista, es un desarrollo económico y está en Chile, la CEPAL. Bueno, ahora se va a México y estuvo charlando con el presidente de la Nación acerca de los problemas de la región. Bueno, Alberto Fernández haciendo un repaso de lo que hay que hacer, analizando un poco la realidad. Un poco también lo que generan este tipo de análisis es que en algún momento tienen que pasar a la acción, ¿no? En algún momento tiene que pasar a la acción. El discurso permanente también es un causante de falta de confianza en la economía. Entonces, del Claro, discurso no tanto permanente, diagnóstico, sino más... Claro, acción, acción. Está bien que haya que darle una oportunidad al diálogo, está bien que haya que entablar relaciones con los sectores productivos, pero viene de llamar los diablos hace 48 horas. Sí. Y además hay que pasar a la acción concreta. Hoy se espera que Culfas anuncie algunas medidas para el sector productivo. Vamos a ver cómo es esto tomado también con los empresarios. Pero lo cierto es que a Argentina, más que diálogo y palabras, le están reclamando hechos. No desde afuera, sino desde adentro. Y todos los sectores, desde los que vamos todos los días a trabajar hasta también los que producen.